¿Quién es usted? Probablemente pueda decirme su nombre. Si se le presiona un poquito más, puede decirme su profesión o incluso recitar un poco de números de identificación que actualmente utilizamos para saber quiénes somos. Pero un número y un nombre no son necesariamente la identidad. ¿Dónde se busca entonces? ¿Dónde la encuentran especialmente los jóvenes hoy en día? ¿Dónde se busca la identidad? Si todo fuera tan fácil como una búsqueda en internet, ¿cierto? Pero la identidad es más que un nombre o un número de cédula. La identidad es la suma de todo lo que somos, nuestra actitud para con el mundo y los demás, lo que nos distingue. Hablar sobre la identidad de algún grupo es más fácil, por ejemplo, la identidad de los jóvenes de hoy. Lo interesante de esa generación Y son las personas que nacen de 1988 en adelante y se le conoce con muchos nombres: generación Einstein, generación Y, los millennials. Lo más interesante de esa generación es que son más listos, más rápidos y siempre andan con el teléfono en la mano conectados 24/7. Poníamos el ejemplo de internet, pero es precisamente a través de las redes que muchos jóvenes buscan que el mundo los perciba de alguna manera en particular. Para esto comparten sus cosas en línea. Porque yo comparto cierto contenido en internet, Facebook, Twitter o lo que sea, por ejemplo, un video chivísima, un viral, porque quiero que las personas de alguna u otra manera crean que yo soy tan chiva como ese video porque lo descubrí y lo compartí. Entonces, es un reflejo de cómo yo soy en persona y quiero que a través de redes sociales se muestre exactamente lo mismo. ¿Como una aspiracional? Podría llegar a ser aspiracional, pero también eso está dentro de otra rama. Por ejemplo, personas que tienen muy baja autoestima, que a través de redes sociales se muestran como toda, pero ya cuando los conoces en persona son tímidos, son callados y así, no sé qué, ¿verdad? Eso puede ser parte de la identidad grupal, pero ¿y la individual? ¿En dónde se hace esa búsqueda tan importante? Eso lo veremos a continuación aquí en Buen Día. Y nos parece importante hablar del tema porque en la vida nos encontramos con personas que no saben dónde están, no saben lo que son, no saben hacia dónde van y no saben cómo comenzar a encontrar su camino. Y a los jóvenes les suele pasar, pero también hay mucho adulto, usted no me va a dejar mentir, que está igual. Así que hemos ideado esta entrevista para orientar a esos perdidos en la vida. Suena feo, pero es cierto, ¿verdad? Para que sepan cómo encontrarse o reencontrarse y dónde buscarse, que es tal vez lo más importante. Wagner Duarte, psicólogo, ya no dije, director del Centro de Investigación para la Persona del Grupo SIP, nos acompaña con este tema tan interesante. Pues sí, estamos como enfocados a una preocupación clara y evidente para los jóvenes. Me encanta este concepto de la generación Y, del 88 para acá, pero sí, también uno no puede dejar de lado de que hay mucho adulto de que aún el día de hoy puede tener más de 25 años y aún así estar un poco desubicado. Y ahorita vamos a hablar de lo que es desorientado y desubicado. ¿Cómo estás, Wagner? Un gusto, Adriana, un saludo a toda la gente y no nos tenemos que sentir mal diciendo que hay personas que se encuentran perdidas. No estamos encasillando a nadie, simplemente estamos hablando de una condición que algunas personas pueden estar presentando en la vida. Y lo malo no es estar perdido. Al final, lo malo es no querer encontrar el norte correcto y pensar, Adriana, porque tal vez eso es lo más triste, que en ese montón de tipos de personas que podríamos conversar el día de hoy, hay una que es la que me duele más y es la gente que está totalmente desubicada, está perdida, pero no se ha dado cuenta. Y estas personas pueden estar creyendo que las cosas las están manejando de una forma efectiva, que tienen muy claro su proyecto de vida, pero en el fondo hay mucha fantasía por detrás que tal vez le puede llevar en algún momento a vivir cosas muy, muy peligrosas. Sí, e igual me preocupa la gente que está desubicada, que se siente desubicada, pero que tampoco hace por dónde cambiar su situación en este momento. Definamos bien qué es estar desubicado, qué tan desubicado uno puede estar. Bueno, yo creo, Adriana, que todos precisamente en la vida necesitamos un norte. Alguien decía por ahí que cuando uno no sabe para dónde va, ya llegó, o cuando uno no sabe lo que quiere, cualquier cosa le sirve. Todos los seres humanos necesitamos en algún momento un norte. El punto es que cuando no tenemos ese norte claro, incluso aprovechemos que hay algunos adolescentes que tal vez nos pueden estar acompañando el día de hoy. Lo vemos, Adriana, lo vemos constantemente en el Grupo SIP cuando trabajamos los talleres en colegios, muchachos de 5º año de colegio, a un mes, mes y medio, 2 meses de salir de 5º año de colegio, de 11º, y les preguntamos, y bueno, ¿qué va a pasar con su futuro inmediato? ¿Qué van a estudiar? Y te encontrás un grupo enorme de muchachos que dicen, no sé,
todavía estoy pensando a ver o tomando la decisión de por dónde me voy. En 5º año de colegio, cuando debería ser en buena teoría algo que ya usted ha explorado en su vida. Esa persona, precisamente, puede decirse que está desde el parámetro que estás planteando. Es una persona que o está enfrentando una desorientación en su vida, que ahí viene la diferencia entre estar desubicado y estar desorientado. Cuando hablo de estar desubicado es dónde estoy, en dónde estoy en ese momento. O sea, yo no tengo claro dónde estoy. Escucha esto que te voy a plantear, que me parece interesante hacer esta diferencia. Puede ser, Adriana, que yo esté desubicado, pero tenga orientación. Esté orientado. Usted me dice, o sea, no entiendo la diferencia. Sí. Yo puedo decir, bueno, yo sé que saliendo de aquí, yo tengo que estar a las 9:30 en Cartago. Yo sé para dónde voy, pero no sé dónde estoy. ¿Dónde es que queda aquí? Canal 7, no me ubico, no conozco. ¿Okay? Nada más alguien llegó, me trajo, me puso aquí, y ahora no sé para dónde, por dónde tengo que irme, pero yo sí sé para dónde voy. Ese tipo de persona que está desubicada, no sabe dónde está, pero está orientada, llega más fácil. El problema es que alguna gente está ubicada, sabe dónde está, pero no sabe dónde quiere ir. Y eso es desorientación. Cuando las dos se unen, desubicación y desorientación, ahí es donde entramos en crisis con el tema que está de fondo en esto que estamos conversando el día de hoy, y es el tema de la identidad personal. Ahí es donde usted y yo entramos en una crisis, en una confusión, porque la identidad, el quién soy, la pregunta que ustedes lanzaron ahora en el arranque de esa entrevista, nos cuesta responderla porque mucho del quién soy precisamente se va definiendo a partir del norte que le estoy imprimiendo en mi vida. Alguien decía, yo no puedo saber para dónde voy si primero no sé quién soy. Y ahí es donde primero tenemos que comenzar a trabajar, ¿quiénes? Adolescentes, adultos, o sea, todos tenemos que estar trabajando muy fuerte esa parte interior que muchas veces, Adriana, por el trajín del día a día y por la forma como se están manejando las cosas en la sociedad en la que vivimos, pareciera como que no se le da muchísima fuerza o importancia a este tema. Y ahí es donde tenemos que comenzar a dar un salto cultural. Y escucha cómo te lo voy a plantear. Cuando hablo de un salto cultural, utilicemos un momentito el ejemplo de las vacaciones. Usted va a ciertos colegios de Costa Rica, ciertas escuelas incluso de Costa Rica, donde los chicos compiten en semanas de vacaciones para ver quién publica las fotos en los lugares más chivas, diríamos así en concepto popular. O sea, el que publica fotos en el lugar más chiva, ¿verdad? Ahí en Facebook, ¿verdad? Es el más popular, el más cool. Y entonces nos encontramos un grupo de papás que tristemente responden a ese tipo de cosas. Los hijos les presionan a ese nivel. Y cuando hablo de dar un salto cultural, ¿okay? Precisamente el salto cultural lo tenemos que empezar a dar los adultos. ¿Por qué? Porque yo creo que ya se ha hablado mucho en este programa de esto, pero necesito replantearlo desde aquí otra vez. Mucho del valor del ser humano, por lo menos en la sociedad actual, se basa en el concepto del tener, en el concepto del saber, en el concepto del lograr. Y entonces el verbo ser, o más bien el elemento ser, para decirlo bien, el elemento ser, pareciera como que a eso no se le da mucha importancia. Y mientras usted sea mamá, o fulanito sea papá, y no den ese salto cultural, van a seguir metiendo a los hijos en el mismo juego. Por eso es que usted decía, muchas veces la profesión es lo que le da identidad a una persona. Adriana, mucho gusto, soy Adriana, periodista. No, pues a mí no me interesa qué es lo que usted hace. De todos modos, la profesión es lo que usted hace, no lo que usted es. Por eso es que encontramos gente que se desubica, se desorienta, cuando entra la jubilación, ya no tienen su profesión, ya no tienen su oficio y entran en una crisis existencial porque su valor como personas radicó en un título de maestría, en un título de licenciado, de doctor. Pero y ahí es ¿dónde, donde tenemos que ¿dónde es hacer que un uno se alto. pierde? ¿Dónde es que uno entra en crisis? Digo, porque cuando hablabas de los muchachos, a veces en los muchachos uno dice, no importa, es normal, que no sepan qué quieren o para dónde quieren dirigirse. ¿Cuándo sí es preocupante y cuándo ya uno tiene que pensar de que aquí hay crisis? Ok, no creo que sea normal en la adolescencia. Precisamente la adolescencia es, por lo menos en el grupo SIP, cuando trabajamos tema de adolescencia, nosotros no patogenizamos la adolescencia como lo hace mucha gente en sus abordajes. Es decir, nosotros no vemos la adolescencia como la etapa crítica del ser humano, donde el chico, la chica está adoleciendo. Nosotros vemos la adolescencia simplemente como una etapa de preparación para el mundo adulto.
En esa etapa de preparación al mundo adulto, tenés que ir cumpliendo ciertos retos, aceptación de tu cuerpo, tenés que ir explorando tu vocación de vida, tenés que ir independizándote de tus padres de familia precisamente para tener autonomía en la vida porque la vas a necesitar en algún momento, comenzás a construir tu ideología de vida, tu filosofía de vida, en fin, tenés que ir cumpliendo una serie de retos. Entonces no creo que sea como tan normal que alguien esté perdido, creo que más bien, Adriana, es precisamente la mala preparación que hacemos los adultos al tema de la adolescencia. Entonces terminamos viendo una etapa de la vida que al final tiene sus crisis como todas las demás etapas de la vida, que al final no logramos compensar. Y los terminamos encasillando y todos son iguales. Y todos son iguales, entonces es normal que esté desubicado. No, no es normal. O sea, nosotros vamos, Adriana, a trabajar con adolescentes y nos encontramos muchachos de 14 años con una madurez emocional increíble, con una proyección al futuro, tienen claro para dónde van, que quieren en su vida con 13, 14 años, 15 años. Enfoquémonos entonces en eso. ¿Cómo se hace uno para saber quién es? ¿Y cómo le ayudo yo a mi hijo adolescente a saber quién es? Yo creo que ahora estabas planteando algo y me quiero devolver a la pregunta porque estuvo demasiado buena, solamente que me quise ir por otro punto, pero tampoco quiero desperdiciar esta oportunidad. Decías, ¿en dónde es que uno se pierde? ¿Okay? ¿En dónde es que uno se desubica? Bueno, precisamente uno se desubica, Adriana, porque nos dan ciertos mensajes a nivel social que nos terminan distrayendo, nos terminan haciendo que nos distanciemos del norte al cual estamos apuntando. Vamos a ponerte un ejemplo unos cuantos ejemplos muy rápidos. La chica que tiene 13 años, que tal vez hoy nos está acompañando y la mamá está intentando levantarla para que vea la entrevista, le hicieron creer que la mujer atractiva es la mujer que es 90, 60, 90. Y entonces hoy ella lucha con su cuerpo, con su imagen, desarrolla un trastorno de conducta alimentaria, bulimia, anorexia, porque ella necesita cumplir con el mensaje que la tiene desubicada, totalmente desubicada. ¿Por qué? Porque ella no vale por el cuerpo, ella vale por su ser mujer, punto. Y el hombre que se acerca a ella por el cuerpo, el día que el cuerpo cambie, porque al final todos van a sufrir la ley de la gravedad, precisamente la va a abandonar. ¿Por qué? Porque ella puso su valor como persona en un elemento, que no estoy diciendo que esté mal cuidar la estética, pero no es la esencia del ser humano ni tampoco lo que determina el valor. Pensemos en el chico que tal vez hoy hay una crisis en la casa, ¿verdad? Precisamente no hay dinero, pero él necesita andar con su teléfono inteligente porque todos mis amigos andan con celular inteligente y tengo que andar con ese celular caro porque si no entonces me hacen a un lado y me comienzan a practicar el bullying. Esos mensajes son los que te desubican. Y por eso es que en algún momento, para yo poderme encontrar, voy a tener que, lo que yo llamo precisamente, comenzar a utilizar un GPS, un GPS personal. Y el tema del día de hoy lo quise plantear desde aquí. Todos, adultos y adolescentes, ¿cómo se ubica uno a partir de un GPS? un GPS. O sea, yo tuve la mala experiencia hace muchos años, Adriana, de estar fuera del país, en Estados Unidos, y resulta que viajamos sin un GPS. Andábamos las direcciones en hojas. Bueno, Adriana, eso era patético, el nivel de estrés, te metías a esas autopistas, ¿verdad? De 5 carriles, vos decías, pero ahora qué, ¿por dónde me meto? ¿Por dónde salgo? Eso fue un nivel de estrés tan fuerte que viví, que precisamente después del viaje y después de que salieron los famosos GPS y todo lo demás, yo decía, definitivamente uno en la vida necesita un GPS interno, algo que te oriente, que te ubique y que te haga, escuche lo que te voy a plantear, que te haga el camino hacia tu destino más fácil. No significa que no tenés que pasar por ciertos obstáculos, pero posiblemente cuando tenés un GPS, eso te va a ayudar a no desperdiciar tanto tiempo e incluso a poder decir, voy a darle vuelta a este obstáculo y no voy a enfrentarme con él ni voy a pegar la frente para generar una chichota en la vida, porque el comentario que la gente dice es que nadie escarmienta por cabeza ajena. No, la gente madura sí escarmienta por cabeza ajena. Entonces, ese GPS empieza precisamente en función de la pregunta que estabas planteando. Empieza cuando yo genero, voy a utilizar el GPS, ¿okay? Con 3 ideas centrales. Eso te iba a decir, desmenucemos el GPS para entender la idea. Número 1, yo tengo que generar una visión deseada de mi yo. ¿Qué significa una visión deseada de mi yo? Eso está muy técnico. Pues se lo voy a poner muy fácil. Necesitamos en algún momento desprendernos del yo debería y comenzar a trabajar en función del yo desearía. ¿Qué es el yo debería? Adriana, usted no debería vestirse así. Adriana, usted no debería estudiar eso. Adriana, usted no debería... Y recibimos tantos deberías
Ajá, de parte de papá, de parte de mamá, las amistades, los medios, la iglesia, o sea, todo el mundo nos está diciendo lo que no debemos de hacer o lo que debemos de hacer. Entonces hay mucha gente que no está viviendo la vida propia y ese es el grave conflicto. Cuando usted no vive su vida propia, nunca va a ser una persona plena. ¿Por qué? Porque el mayor éxito de un ser humano es ser uno mismo, punto. Y cuando usted entonces comienza a construir ese yo desearía, es cuando entonces comienza usted a hacer una introspección, precisamente planteándose primero en cuál es la imagen que yo tengo de mí mismo, tal vez no en este momento, sino en un futuro inmediato. Creo que tenemos un gráfico precisamente sobre eso. Si Ok, quieres lo perfecto. podemos utilizar también como Súper bien. para ayudarnos a ejemplificar lo que estás mencionando. Hay un ejercicio, Adriana, que es este precisamente que está aquí, se llama la teoría de Boyaxis. Él es un autor que habla de temas de liderazgo, pero a mí me gusta utilizar esta teoría también para trabajar con adolescentes, y ahí lo vemos. Él habla de 5 procesos que todos los seres humanos deberíamos en buena teoría vivir con el fin de construir ese yo desearía. Y es, número 1, yo tengo que empezar a construir mi yo ideal. Es decir, ¿quién quiero ser yo como persona? ¿Por qué cosas me quiero identificar como ser humano? O sea, ¿cómo es que quiero que la gente me recuerde cuando yo ya no esté incluso presente? ¿Cómo quiero que me recuerden mis compañeros del colegio, hablemos en adolescentes, cuando ya no estemos en el cole? Cuando me topen ahí en el mall, ¿qué imagen quiero que tengan de mí? Bueno, cuando yo me hago esas preguntas, eso es el yo ideal. Yo tengo que comenzar a escribir esas cosas, pero ahora sí, eso me obliga a hacer un repaso de quién soy yo realmente como persona. ¿Para qué? Para comenzar a analizar las incongruencias que tengo entre mi yo ideal y mi yo real. Cuando yo hago esto, ahora sí, lo tercero que tengo que comenzar a trabajar es una agenda de aprendizajes. ¿Qué significa eso? Una serie de tareas, de acciones que yo voy a ejecutar en el día a día para llegar a ser lo que yo quiero ser. Eso implica entrar en el punto 4 y se llama experimentar. Es decir, yo tengo que en algún momento ahora sí atreverme a hacer lo que yo quiero ser. Independientemente de lo que los demás me digan, independientemente de lo que los demás me planteen. Y esto me obliga, y el punto 5 lo englobo, yo lo saco como lo hace el autor, lo dejo en el centro, lo englobo porque creo que tiene que estar presente alrededor de todo este juego que estamos haciendo y se llama relaciones fiables o relaciones confiables. ¿Qué significa eso? Necesitamos gente que sea suficientemente honesta con nosotros, Adriana, que nos pueda decir vas mal o vas bien. Precisamente por eso digo, hay un montón de gente que está desubicada, pero como no tiene gente que le quiere, que le aprecie, que le ama, que le señale y que le diga, no, mira, vos con esa actitud que tenés de prepotente, no vas a llegar a ningún lugar. Lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, es que si no tienes ese tipo de gente a tu alrededor... Digo, porque es que también a veces puedes tener gente alrededor, especialmente cuando son adolescentes, de padres que para hacer sentir bien a nuestros hijos le decimos todo lo maravilloso, perfectos sí, es excelente ¿verdad? punto. E incluso muchas veces terminamos hasta compensando. Mami, es que en la escuela me están diciendo gorda. Mi amor, es que están picados porque tienen los ojos verdes. No, suave. Perdón, sí, la chiquita tiene sobrepeso. ¿Y cuál es el problema que tenga sobrepeso? ¿Acaso el sobrepeso determina el valor de la niña? ¿Acaso? Ah, pero es que como la mamá tuvo sobrepeso y como ella no ha resuelto también su crisis de identidad, porque tampoco sabe quién es como persona, entonces claro, mete a la chica en unas dietas y en unas cosas y en un nivel de presión que al final le termina robando a la chica la oportunidad de definir quién es como persona a partir de su valor, de su esencia, claro, como tal. Y eso me lleva al otro punto importante, que a veces los papás queremos que los hijos sean una extensión de nosotros. Sí. Y es que uno lamenta que no se parezcan a uno. Que este punto que estás diciendo, Adriana, me parece fundamental en medio del contexto de lo que estamos hablando, porque en la vida generalmente todos vivimos por 3 parámetros o por 3 condiciones. 1, se llaman imposiciones. 2, se llaman imitaciones. Y 3 se llaman elecciones. Hay gente que vive desde ahí, bajo una imposición. Entonces es el chico que hoy estudia medicina, pero no porque quiere ser médico, simplemente es porque papá lo es, y entonces me impuso implícitamente o directamente la profesión como tal. Eso es imposición. Alguna gente vive por imitación. La imitación es lo que está sucediendo hoy, incluso los sociólogos le llaman la persona masa, la gente que entonces quiere ser tan diferente al resto que terminan siendo iguales. Entonces todo el mundo vamos con pantalones caídos enseñando el boxer, ¿verdad? Y entonces al final quiero ser tan diferente, quiero tener un nivel de pertenencia a algún grupo que termina siendo igual a un montón. Ahora, te voy a meter esto drásticamente, aunque teníamos los siguientes ejercicios para ayudarle a los muchachos, porque me parece también muy básico, volviendo a la nota introductoria. ¿Cuánto
cuánto de fuerza o participación o influencia, sería la palabra correcta, tienen también hoy en día las redes sociales y todo lo que tiene que ver con Internet, porque efectivamente, como decía el muchacho, mucho está alrededor del tema y muchas personalidades y muchas cuestionamientos propios se están haciendo a partir de cómo soy yo y cómo me ven a través de redes sociales. No, total. O sea, no podemos desechar la influencia que hoy las redes sociales tienen en los estilos de vida de la gente y cómo influyen también en la construcción de la identidad. Muchísimo. Ahí es donde precisamente tenemos que aprender a utilizar las redes sociales de una forma conveniente, y ahí es donde tenemos que aprenderle a dar a los chicos, Adri, todos los argumentos y los criterios necesarios para enfrentar el día a día. O sea, vos no sos el más carga del mundo, el más popular, porque tengas 5,000 personas que te siguen en tu Facebook. Entonces ahí encuentras un montón de chicas que para tener 5,000 fans tiene que poner fotos casi que desnuda, ¿verdad? Enseñando un montón de partes de su cuerpo, ¿verdad? Dejando poquito a la imaginación para que entonces la gente le mande invitación para que entonces ella pueda decir, wow, soy popular. O sea, sorry, o sea, ahí es el momento para agarrar la red social, sentarse con los chicos, sentarse con las chicas y nuevamente aprovechar esas oportunidades que te está dando el contexto para construir. Te pongo un ejemplo similar que es casi que lo mismo. Me decía una mamá angustiadísima un día después de una conferencia, nada que ver con el tema de familia, estábamos trabajando en una empresa, y me decía, Wagner, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Realmente qué hago? No sé qué hacer. Mi hija, tuve que comprarle una computadora portátil, porque está en 10 años, la chica, y si no llevas computadora a la escuela, o sea, estás out, ¿ok? Y entonces resulta que ahora no es computadora, ahora hay que comprarle tableta. Y entonces, como ella no tiene tableta, las amiguitas, y hay una que es una líder muy fuerte ahí en el grupo, la comienza a hacer a un lado, porque ella no tiene tableta. Y aquí estamos las que tenemos tableta, y allá las que no tienen tableta. Entonces ella me decía, Wagner, ¿qué hago? O sea, la saco de la escuela, le compro la tableta, pero es que ¿cómo le voy a comprar la tableta si le acabo de comprar una computadora carísima? ¿Qué hago? Yo le decía, lo primero que tiene que hacer es ubicarse como mamá. Por eso yo hablaba de un salto cultural que empiezan los adultos. Usted va a tener que dar un salto cultural y preguntarse qué es lo que yo quiero formar en mi hija. ¿Cuál es el mensaje que yo le voy a dar a mi hija en este momento histórico que estamos viviendo, donde la gente vale por la tableta que tenés en la mano? O sea, qué triste, ¿no? Entonces, si yo como mamá sigo resolviendo mis carencias, o como papá, usted lo escucha, Adriana, perdón que se lo diga, es que yo le voy a dar a mi hijo lo que a mí nunca me dieron, es que yo no quiero que ellos sufran como yo sufrí, perdón. Pero las carencias que usted tuvo, la ropa que usted y yo tal vez tuvimos, bueno, por lo menos hablo de mí, no sé de usted, pero un montón de ropa que yo tuve que andar remendada, es lo que ha hecho que hoy yo sea una persona emprendedora, que yo sea una persona luchadora. Es lo que ha sido que yo tenga que levantarme de las cenizas precisamente para construir mi proyecto de vida y desarrollar estrategias para sobrevivir y salir adelante. Claro, la gente quiere que los hijos no pasen por eso y creemos que darle dignidad a los hijos es darle todo. No, usted puede vivir con carencias a nivel material, pero darle dignidad a tus hijos. Pero eso depende de cómo quieras manejar el medio como adulto, precisamente para poder influir en tus hijos desde aquí. Y vamos por la G, del GPS. Sí, y que te estaba diciendo desde ahí que es importante entonces salirme de las imposiciones, salirme de las imitaciones y aprender a elegir. Ese es el punto. O sea, todos los seres humanos tenemos la gran capacidad de poder elegir quiénes queremos ser en la vida. Y aquí te tengo que hacer un paréntesis para aprenderte esto muy rápido. Cuando hablamos de identidad, todos los seres humanos tenemos necesidad de tener identidad. La identidad es una necesidad. Te lo voy a plantear desde aquí. Vea que sí es una necesidad, Adriana, que uno se encuentra gente que se identifica con cosas negativas. Entonces la gente dice, es que yo no aguanto nada. Así soy yo soy así, se identifican con algo hasta negativo. ¿Y por qué? Aunque no importa, aunque esa característica negativa con la cual se están identificando les aleja a la gente, aunque tal vez nadie quiere ser amigo de una persona así, esa persona cada vez está más sola, pero esa persona, por necesidad de tener una identidad, tristemente se casa con un atributo así en su vida. Entonces, todos tenemos la necesidad de tener una identidad, pero qué rico es cuando yo puedo aprender a ser lo que yo quiero ser como persona. Y entendiendo que yo no soy lo que soy hoy. No sé si me estoy explicando. Que la gente dice, es que así soy yo. Es que quiere que así soy yo, así soy yo. No, usted es así. Sí, está bien, usted es así hoy, pero usted quiere seguir siendo así.
Usted puede cambiar. Adriana, si hay algo que a mí me apasiona en mi trabajo, la gente me dice, ¿usted es psicólogo? Sí, es que yo no creo en los psicólogos. No, yo no creo, no es un asunto si creo en los psicólogos o no. A mí lo que me apasiona es, en el tema de la psicología, es que la psicología le da a la gente la oportunidad de cambio. ¿Cuándo? Cuando aprendes a vivir en la conciencia, cuando precisamente ves hacia adentro y te da la oportunidad de encontrarte con vos mismo, te das el chance entonces de generar un cambio. Claro. Ahí es donde entonces cumplimos la primera G, el primer elemento del GPS, la G, genere una visión ideal de sí mismo. La P, El potencial. desarrolle su potencial. Si hay algo que hace que una persona llegue a tener éxito, es cuando descubre su potencial. Y precisamente para uno poder descubrir el potencial, que incluso el potencial va de la mano de otras P, por ejemplo, va de la mano de la P del propósito, que eso es otro tema, cómo descubrir mi propósito de vida, de los pares, esa es otra P importantísima. Pero respecto al potencial hay 3 preguntas que yo tengo que hacerme, Adriana, precisamente para descubrir mis áreas de potencial. Adultos y adolescentes tenemos que hacerlo. El potencial, según el diccionario, es poder disponible, eso significa potencial. El potencial es poder disponible. Entonces, cuando yo llego y hago un análisis de cuál es mi potencial como persona, hay 3 preguntas que me pueden ayudar muchísimo. Pregunta número 1, ¿qué se me hace fácil? ¿Qué cosas se me hacen fáciles? Pregunta 2, ¿qué cosas que se me hacen fácil me generan resultados? Y lo tercero, lo disfruto. Te voy a poner explicando estas 3 preguntas a la práctica, un ejemplo de estos días que me quedó película. Alguien entraba a uno de los blogs que yo tengo, que es herramientasdesuperación.com, temas de autoayuda, y entonces me escribía, producto de la entrevista que tuvimos hace unas semanas atrás sobre conseguir trabajo y estas cosas, me decía, Wagner, es que yo quiero estudiar para chef, pero en mi casa, mi papá me dice que cómo yo voy a estudiar eso, que yo tengo que buscar algo diferente y que tengo que estar a la moda y meterme a estudiar algo que tenga que ver con tecnología, con sistemas, pero a mí me gusta el chef. Entonces entré en una interacción con esa persona y le hice estas 3 preguntas. Le decía, mira, a vos se te hace fácil todo lo que tiene que ver con las artes culinarias y todo, facilísimo, te genera resultados, increíble, increíble. Incluso a mí me contrata gente para que yo haga cositas así, caseras, y me contratan y me pagan. Estoy hablando de un adolescente, ¿ok? Y decía una cosa, ¿qué es lo que vos disfrutás? No, definitivamente lo que yo disfruto es esto. ¿Listo? ¿Qué te pone a dudar si escoges esa carrera o no? Estás en tu área potencial. Si analizamos la vida de mucha gente que entre comillas se llaman exitosos, vas a encontrar un común denominador. Hay gente que está involucrada en lo que realmente le apasiona y por eso es que su potencial lo han podido llevar a un nivel mayor, porque Claro. están en lo que les apasiona. Y eso también se puede encontrar en el camino, no necesariamente uno lo tiene en principio claro. No. Bueno, sí, perdón, voy a decirlo bien para reafirmarte tu comentario. Exactamente. Algunas veces por eso es que yo tengo que explorar. Hoy hablaba con mi hermano cuando veníamos para acá y recordábamos un poco lo que él quería estudiar cuando salió del colegio. Ingeniero en sistemas y contabilidad. Terminó por ingeniería en sistemas. Entonces le decía, ¿qué fue lo que te motivó a pensar en algún momento en estudiar contabilidad? Entonces me dijo, es que cuando yo estuve en séptimo me dieron contabilidad y me gustó un montón, me gustó un montón. Entonces, cuando yo estaba en séptimo me gustó contabilidad, me quedé con la idea de estudiar contabilidad, después me fui por las computadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente mi hermano estaba validando lo que estás diciendo. En algunos momentos yo tengo que darme el chance y la oportunidad de explorar. Claro. Y a veces en esa exploración voy a descubrirme en algunas áreas que posiblemente y no. equivocarse, y se los digo, y te lo mencionaba precisamente por el caso de alguien que todos queremos mucho, que es Edgar, ¿verdad? Que Edgar siempre cuenta que él entró a estudiar Derecho porque le gustaba la carrera, pero que estando en la carrera, estudiando Derecho, se dio cuenta que su vocación o sus facilidades o sus herramientas eran y tenían que dirigirse más al lado de la comunicación, y por eso dio el salto para estudiar comunicación. Entonces, uno también puede, prueba y error, ¿no? Lo que uno cree no necesariamente es lo que uno puede, uno debe o uno terminará haciendo. Pero sí es importante que en medio de eso, nada más como para decirlo, y no es lo que hoy vamos a quedarnos aquí porque es media hora más, pero en medio de todo eso tienes que tener un propósito claro en tu vida. O sea, por eso yo te hablaba que el potencial tiene que estar asociado a otras P. Sí. Propósito, pasión, pares. O sea, cuando vos tenés un propósito claro, Adriana, lo que va surgiendo en tu vida te va perfilando precisamente a algo más claro. Nos queda poco tiempo y nos falta la S, de ese GPS. Tiene que ver con el hecho de sostenerme a mis valores.
Ese es el elemento de la Sostener. S. Tengo que sostenerme, Adriana, de mis valores. ¿Qué significa eso? Tengo que construir mi escala de valores. Muchas personas no se percatan que la esencia del ser humano, el quién soy, lo definen precisamente los valores. Ahí está. El día que usted y yo negociamos valores, Adriana, ¿quién no ha negociado valores? Todos hemos negociado valores. Cuando negociamos valores entramos en crisis. Por eso tenemos que hacer una escala de valores. Ejercicio muy práctico. Sentémonos, Adriana. Vea que estoy hablando de cosas que no son subjetivas ni son románticas, son cosas que las podemos llevar a la práctica con ejercicios como estos. Sentémonos, agarremos una hoja y escribamos cuáles son mis valores personales. Y escribámoslos de una forma loca ahí, a nivel de lluvia de ideas. Salen 200, salen 20, salen 15, no importa. Después de eso, quedémonos con 5. Escojamos 5 de esos valores por los cuales yo me quiero identificar. Cuando yo hago este ejercicio, ahora sí, lo que voy a estar dándole a mi vida es una identidad, pero desde mis valores personales. ¿Por qué? Porque lo que usted hace, se llama profesión, puede cambiar. Porque lo que usted tiene, que se llaman posesiones, puede en algún momento cambiar. Pero hay algo que no cambia cuando uno lo ha construido de una forma efectiva y cuando uno del todo ha entendido que ahí es donde está la esencia de la vida y es en los valores. Eso no es negociable. Y por eso te decía que tenemos que tener mucho cuidado porque en algunos momentos negociamos los valores y cuando negociamos los valores perdemos nuestra esencia. Yo creo que todo lo hemos hecho, Adriana. A mí no se me olvida cuando yo estaba en el colegio. Ahí están. Y precisamente negocié mis valores en algún momento y copié en un examen junto con un compañero. Nos agarraron en medio examen de inglés y nos pusieron de pie. Jorge Díaz, Wagner Duarte de pie. Y nosotros, Dios mío. Y yo recuerdo que fue el momento más, yo decía, tierra, trágame, ¿verdad? Pero ahí es donde entonces tengo que hacer un alto en el camino, Adriana. Trabajar muy claro mis valores, entender que tal vez en algún momento voy a tener un SAFIS, pero cuando yo tengo ese SAFIS, cuando tengo ese desliz y tengo mi escala de valores declarada en mi vida, las tengo en mi cuarto, las tengo en, no sé, en el celular, donde sea, precisamente ahí es donde puedo ubicarme fácilmente y puedo orientarme fácilmente porque tengo algo que he definido previamente. Y vean que todo arrancó con una simple pregunta. ¿Cómo me encuentro y dónde me busco? Y en ese GPS, como lo ha propuesto hoy Wagner Duarte, nuestro invitado de hoy, psicólogo, director del Grupo SIP, es cómo podemos orientarlo. La G, muy importante, generar un ideal, un yo ideal. Sí. La P, encontrar ese potencial que todos tenemos. Y la S, seleccionar esa escala de valores que nos van a ayudar a llegar a esa meta. Y esto es algo que tenemos que poner en práctica, especialmente con nuestros jóvenes, para que vayan con buenas herramientas a su adultez. Pero Adri, no quiero ser negativo en esta conversación, pero es imposible que podamos hacer esto con los adolescentes si primero, como adultos, no empezamos a construir nuestra identidad. Por eso decía... Todo esto puede aplicar perfectamente en el adulto. Todo esto aplica a adultos. Nosotros trabajamos esos materiales adaptados a adolescentes, pero créanme que trabajamos esos materiales constantemente adaptados a adultos. Entonces, empecemos por nosotros los adultos, porque tal vez el mensaje que le estamos dando a los y a las adolescentes es un mensaje que les está generando confusión y tal vez por eso se sienten un poco desorientados.